Saludos cordiales, queridos amigos del canal, seguidores y aeromodistas en general que encuentran esta información. Quería en principio decirles que he estado perdido un tiempo, no he estado subiendo ningún material, básicamente porque estoy enfocado en un proyecto que para mí es muy importante y que en su momento, daré a conocer. Por otra parte, hoy voy a explicar una técnica que no es mía, es una técnica que está en un foro del cual pongo el link en la descripción, pero que está en inglés y bueno, ya sabemos que a veces el tema de que esté en inglés nos dificulta un poco las cosas. Así que esto va para los amigos de habla hispana fundamentalmente. Hace muchos años, 2010 aproximadamente, compré un kit de mi avión favorito, el XB-70 Valkyria, y tenía una ducted fan de 70 milímetros, de esas chinas, económicas, 5 palas, muy ruidosa, vibraba mucho, y un día, tal vez 6-7 meses después de estarlo volando habitualmente, sentí algo extraño en la turbina, la miro al girar y me doy cuenta que pasó algo serio porque estaba toda floja. Así que bueno, se acabaron los vuelos por ese día, lo metí al taller y grande fue mi sorpresa cuando veo que el motor había destruido literalmente su montura. Todos los agujeros donde iban sujetos los 4 tornillos que sujetan el conjunto al estator se habían molido literalmente, habían dejado de existir, el motor se había soltado, el rotor también, así que bueno, un verdadero desastre. Tuve que comprar un nuevo rotor, una nueva turbina en general, excepto el motor. Y empecé a averiguar qué es lo que había pasado, porque obviamente eran vibraciones. Y ahí aprendí esta técnica de balanceo, la fui entendiendo en sus conceptos, bueno, y hoy los voy a compartir con ustedes. La segunda ducted, que ya fue balanceada por mí, sigue volando hoy después de casi 10 años. Y la tengo en otro de los modelos, justamente el prototipo Horten del IA-37, y sin ningún problema, no se volvió a autodestruir, pero para eso tuve que balancearlo. Así que el tema de hoy es cómo balancear una ducted fan con herramientas que tenemos en casa. Es un poco denso el video, no es tan sencillo como balancear una hélice de un motor blow o de un motor naftero, sino que el tema es bastante diferente, por eso es que hago justamente este video. Vamos al grano. Lo primero que debemos entender es qué cosa hace que un conjunto motor-rotor vibre en una ducted fan. Básicamente es excentricidad. ¿Qué significa esto? Que el motor y el rotor no giran perfectamente en su centro. Es como si el eje, como lo pongo acá en el gráfico, estuviese desplazado del centro ideal. De hecho está. Porque la construcción, por más que esté robotizada, que esté con CNC y que las tolerancias sean ínfimas, siempre hay una pequeña desviación, dentro de tolerancias por supuesto, que hace que el motor gire fuera de su eje. Exactamente lo mismo le pasa al rotor. Entonces, al girar excéntrico, repito, estoy exagerando en el dibujo que he puesto, va a generar una fuerza centrífuga que hace que el motor vibre permanentemente. Lo mismo, repito, le pasa al rotor. Lo que vamos a tratar de hacer es que esas fuerzas centrífugas que producen esos giros excéntricos
se minimicen en una primera etapa y en una segunda etapa, en un próximo video, cómo pueden prácticamente neutralizarse. Si observamos desde arriba un conjunto de ducted fan, nosotros tenemos tres ejes a considerar. El primero, el que atraviesa el propio eje del motor y el del rotor, que es el mismo eje del avión, en definitiva. Ese no nos interesa mucho porque eso no es susceptible de balanceo. Las variaciones que se producen ahí seguramente serán por cuestiones aerodinámicas o dicho de otra manera, por cuánto empuja o deja de empujar la ducte en determinado momento. Ese lo vamos a descartar directamente. Lo que sí nos interesa son los otros dos ejes que son perpendiculares al eje del conjunto ducted fan. La primera pregunta que tenemos es, bueno, ¿y cómo sensamos esas vibraciones? Es muy simple, lo podemos hacer con un smartphone de cualquier marca, de cualquier calidad. Yo de hecho uso uno de marca Blue, que es una marca de tercera línea, que alguna vez compré por una emergencia, y que me sirve muy bien para este efecto. Vamos a la lista de material que necesitamos. Bien, en primer lugar, necesitamos obviamente un conjunto de ducted fan en condiciones de funcionar. Un soporte, este soporte debe estar hecho de madera, el conjunto debe estar correctamente instalado. Recuerden que las ducted fan son objetos relativamente peligrosos, pueden lastimar tanto o más que una hélice. Y como les decía, un soporte de madera, el cual vamos a sujetar a un banco de pruebas, con mucho cuidado de que no haya ningún objeto cercano que se pueda volar, que pueda ser aspirado por la ducted, así que una nota de cuidado en eso. Un smartphone, ya dije, de cualquier calidad, una aplicación que debe estar cargada en el smartphone, que es la aplicación Sensor Insider Pro, que es paga, pero hoy cuesta $2.50, si mal no recuerdo, pero es valor que incluso en las condiciones económicas de nuestro país es perfectamente pagable. Una lipo adecuada, bien cargada, un cargador a mano, lo vamos a necesitar donde el trabajo, un conjunto de radio receptor conectado a la ducted para que pueda funcionar. Por favor, sujeten todas las herramientas porque es fácil de que todo eso se vuele. Y una computadora que pueda correr el Excel. Así que con esas cositas podemos hacer el balanceo. Así que vamos directamente ahora a ver cómo ejecutamos la acción de balanceo. En primer lugar, lo que vamos a hacer es retirar el cono del spinner, dejando el resto del conjunto montado. Ese cono del spinner lo vamos a utilizar en la segunda parte, en el segundo video, para terminar el balanceo del conjunto. A continuación, marcaremos un punto arbitrario que sea bien visible en la culata del motor, que nos indique en qué posición está. Es importante este punto porque nos va a marcar una especie de punto cero de posicionamiento del motor. En el rotor, visto de frente, marcamos un segundo punto que corresponda al punto que acabamos de marcar en el motor. A ver si se entiende. Vistos de frente, estos dos puntos tienen que estar en la misma línea. Esta posición será la posición inicial que vamos a utilizar para nuestro trabajo. ¿Por qué? ¿Por qué hacemos esto? Básicamente, como se puede apreciar en el gráfico que estoy mostrando, el motor al girar, como ya les comenté previamente, está generando una componente hacia afuera, una componente centrífuga. Y el rotor también está generando la propia. ¿Qué puede pasar? Que estas dos componentes, si armamos de casualidad simplemente la ducte de modo que se sumen ambas componentes, va a terminar pasando
lo que me pasó a mí con el XB70, es decir, la ducte se va a destruir porque se maximizan, se suman las vibraciones del motor y del rotor. Mientras que también de casualidad podríamos armarlo de modo que se opongan literalmente estas dos vibraciones y de alguna manera tiendan a neutralizarse. Obviamente también puede haber una posición intermedia en la cual la ducte nos quede vibrando, pero no tanto como en el máximo ni tampoco como en el mínimo. ¿Cuál es la idea? Es encontrar el mínimo de vibraciones que corresponderá a una posición determinada del motor y a una posición determinada del rotor. Eso es lo que vamos a buscar. Entonces, como les digo, partimos de la posición 0, donde ese punto que hemos marcado, en un detalle práctico, para marcarlo yo utilizo una especie de marcador universal que se consigue en las librerías y que deja una marquita de muy poco peso y no agrega un peso adicional que podría complicar el balanceo. Bien, como verán en la imagen que puse del banco de pruebas, el banco, aparte de soportar el conjunto de la ducte, también soporta mi smartphone. Hay que hacerle un soportecito de las medidas propias del teléfono que vayan a usar. Y, como les digo, corremos la aplicación Sensor Insider Pro. Esta aplicación tiene una opción de medir vibraciones o aceleraciones sufridas por los sensores en los tres ejes X, Y Z. Hay que identificar previamente cuáles son los ejes X, cuál es el eje Y, cuál es el eje Z, lo cual es muy fácil de hacer. Se pone el teléfono en una mesa, se mueve solamente en un sentido y vemos a través de la opción plot que está mostrando en la aplicación en qué dirección se movió. Supongamos que lo subimos y bajamos al teléfono y nos dice que ese es el Z. Bueno, perfectamente ya sabemos que es el Z y así vamos identificando cada uno de los ejes haciendo movimientos en un solo sentido. Y ya sabemos que tenemos que descartar el que es longitudinal al eje del motor, así que tomamos nota cuál es el eje que está midiendo el sensor, que no nos va a servir, y ese en su momento lo descartaremos. Supongamos ahora, para poder seguir con esta explicación, que el eje X y el Y son los que vibran perpendiculares al eje del motor, por una convención simplemente. Bien, colocamos todo el conjunto armado, el teléfono sujeto con algunos elásticos, de la misma manera prácticamente que sujetamos las alas de nuestros modelos entrenadores y básicos, y corremos la aplicación y encendemos el conjunto de la ducte de la siguiente manera. Durante 5 segundos o 10 segundos vamos acelerando hasta llegar al máximo, y una vez que estamos en el máximo de vueltas lo dejamos 30 segundos. Es conveniente tener algún cronometrito o algo por ahí cerca que nos permita hacer esa operación. Una vez que llegamos a los 30 segundos de motor a fondo, bajamos el acelerador, paramos la aplicación, y una vez que hemos terminado esa tarea, le decimos a nuestro Sensor Insider Pro que grabe ese archivo que acaba de obtenerse. Yo le llamo, por ejemplo, 0.csv, que es el formato que tiene en el que exporta estos datos, del cual ya vamos a hablar un poquito más adelante. Pero sepan que ese formato es compatible con Microsoft Excel. Bien, una vez hecho esto, ponemos a cargar nuestra batería, exportamos nuestro archivo a la computadora, lo dejamos ahí esperando, cargamos nuestra lipo, otra vez al mismo nivel de carga inicial, y hacemos lo siguiente: al rotor lo giramos 45 grados, ya sea a la derecha o a la izquierda, pero siempre vamos a seguir girando a lo largo de todo el balanceo hacia la derecha o a la izquierda, tal cual hemos hecho la primera vez. Repito, 45 grados. Volvemos a montar todo el sistema, volvemos a poner
el teléfono, etcétera, etcétera. Lo que repetimos la primera operación. Y volvemos a censar las vibraciones, pero ahora con el rotor girado 45 grados respecto a la posición inicial. El motor queda en la misma posición, pero el rotor se gira 45 grados. Exportamos el archivo. Ahora, si al otro le llamaron 0, a este le llamaremos 45 y al próximo le llamaremos 90, porque vamos a repetir esta operación cada 45 grados hasta volver a la posición inicial. En cada caso vamos a tener un archivo. En total son 8 archivos que nos dicen cómo vibra nuestra ducta. Bien, hecho esto, que nos llevará un tiempo, no es mucho, pero sí es laborioso, vamos a tener que importar en Excel esos archivos CSV. Y acá yo sinceramente me he encontrado con algunos problemitas, les estoy mostrando en pantalla de qué hablo, de que la importación no es perfecta. Veamos cómo la hacemos. En primer lugar, hay una columna que nos crea la aplicación, que es la de tiempo. Esa es irrelevante, así que la podemos borrar. La del eje Y o la del eje Z en este caso, que es la del eje longitudinal, que tampoco no nos interesa, porque no es balanceable, no tiene sentido balancearla. Y la de los dos ejes que habíamos dicho en un principio, que eran X e Y, que son en los que se producen las vibraciones, que son los ejes perpendiculares al eje del motor. Sí, como les decía, hay problemas en la importación de Excel que por alguna razón que desconozco, por ejemplo, tenemos un valor de 10.225, un valor que puede ser normal en un eje, y el Excel al importarlo lo puede importar ya sea como 10.225 o 10.225. Eso hay que mirarlo porque obviamente no es lo mismo. Se nos va 3 o 4 órdenes de magnitud por encima o por debajo de lo correcto. Así que eso hay que chequearlo. Una vez que se importa la planilla hay que ponerse a ver y a corregirlo. No sé la razón de eso, pero un problema que está relacionado con el Excel, no con el trabajo que estamos haciendo. Pero tengan mucho cuidado con eso, porque Excel nos produciría un resultado totalmente fuera de lugar. Cuando hemos importado todos estos, los ponemos en una planilla. Esa planilla la tengo para compartir. Simplemente mándenme un mensaje privado, mándenme a través de las redes. Ya saben que me pueden encontrar en Facebook, ya saben que me pueden encontrar acá en YouTube. Así que simplemente mándenme un mensaje y yo les comparto la planilla. Y vamos trasladando todos esos valores a una planilla y vamos a convertir, vamos a calcular, la planilla lo hace por nosotros, la resultante de la vibración en el eje XY y nos da un valor de la resultante utilizando el teorema de Pitágoras. Ya saben que la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, y en este caso lo que hace es calcular que la hipotenusa es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos. Ese trabajito lo hace el Excel por nosotros, pero nos da un valor de la resultante de la vibración en cada una de las lecturas que ha hecho. Y después calcula el promedio. Ese promedio nos da el valor promedio de vibración en cada una de las posiciones que tuvimos en el rotor. Y van a ver, y ahora lo están viendo en la pantalla, que hay un pico mínimo y también hay un pico máximo, donde las vibraciones casi se anulan. Supongamos que sea a los 180 grados. Bueno, ¿qué hacemos? Simplemente aflojamos el rotor, lo ponemos en la posición 180, lo apretamos, le ponemos el cono y ya tenemos nuestra ducted bastante bien balanceada. ¿Se puede mejorar? Sí, pero lo vamos a ver en un segundo capítulo.
Yo les digo, es trabajoso, hay que ser muy metódico, no es como balancear una hélice que nos ponemos, lijamos un ratito y ya está, pero los resultados son asombrosos. Como les digo, un aducte sin balancear en un XB70 me duró 6-7 meses y una ducted balanceada empuja muchísimo más, hace menos ruido y está volando ya desde 2011 hasta 2023 que estoy haciendo este video, hace 12 años, una de esas chinitas baratas, económicas, digamos, que no son de la calidad de las alemanas ni por asomo. Así que vale la pena ponerse a trabajar. Mucho cuidado porque un adducte no es un juguete, tampoco las hélices lo son. Así que hagan esto al aire libre, donde no hay posibilidad de que succione nada, de que se nos meta nada dentro de la turbina o que se nos vuele algo. Así que simplemente eso. Por lo demás es bastante sencillo y muy repetitivo. Así que espero que les haya servido. Les dejo en la descripción el link del trabajo original que está en inglés. Y nada, quedo a disposición de ustedes para lo que necesiten. Estimados, ha sido un gusto volverlos a encontrar acá en el canal y nos vemos en la próxima. Chau, chau.